Bienvenidos estudiantes de la Universidad de Panamá, profesor Mitsuyoshi Uno. Vamos a dar respuesta a sus interrogantes en finanzas corporativas. Pregunta Giniva Prado. ¿Por qué al emitirse acciones los dueños pasan de inmediato a ser solo accionistas? ¿Acaso no es más fácil emitir nuevas acciones y seguir conservando las acciones adquiridas desde el principio? Bien. Recordemos que cuando una empresa decide emitir acciones es para adquirir capital, para su expansión. Entonces, independientemente si tú conservas o no las acciones, el funcionamiento de la empresa cambia al convertirse en una corporación. Ya no hay un dueño, sino inversionistas que compran acciones. Vamos a explicar el funcionamiento. La empresa decide emitir 1 millón de acciones. Digamos que el dueño, para mantenerse como tal, decide quedarse con 500.000 acciones y poner en venta 499.999. Esas acciones van al mercado de valores y cualquiera puede adquirirlas. Pero el dueño mantendría su capacidad de elegir la junta directiva. Claro que más adelante la corporación puede decidir emitir más acciones y el dueño podría terminar perdiendo ese poder que mantiene al momento de hacer las votaciones. Sin embargo, todo va a depender de la necesidad de adquirir nuevo capital. Marcos Joel González Rodríguez pregunta, tomando en cuenta las diferentes formas para obtener financiamiento para el negocio, refinanciar la propiedad sería una opción a tener en cuenta al analizar la expansión del negocio y determinar en qué país establecer abrir nuevas sucursales. Se debe tener en cuenta los impuestos a pagar. Bien, como corporación, lo primero que debemos saber es que la misma puede tener propiedades en diferentes partes del mundo. Unas pueden ser en alquiler, otras pueden ser propias, otras pueden estarse pagando mediante financiamiento. Refinanciar la propiedad. Bien, hay que recordar que el banco siempre va a tomar en cuenta las propiedades, la planta y el equipo de la empresa al momento de evaluar un préstamo. Esto contribuye con la disminución del riesgo, la capacidad de pago de la empresa en caso de no tener los ingresos suficientes vendiendo los activos de la misma. Siempre se toma en cuenta las propiedades o los bancos toman en cuenta las propiedades de la empresa. Con respecto a los impuestos a pagar, dentro de las diferentes formas de financiamiento, el leasing, que nos da ventajas al momento de evaluar los impuestos. Así que sí, siempre cada forma de financiamiento nos da ventajas sobre otra, algunas en los impuestos, otras en los intereses, y el director financiero debe evaluar cuál es la más conveniente para la corporación. Número 3, Zulay González pregunta, ¿cuándo una corporación decide emitir acciones, cómo se define la cantidad que van a disposición de nuevos accionistas y si tiene un límite de estos? ¿Y quién decide el valor de esta? ¿Si es la corporación misma o es el mercado en el cual se encuentra la empresa? Bien. Una empresa puede no querer emitir acciones. Los dueños pueden querer mantener su empresa como tal. Hay ejemplos de empresas muy grandes que han durado bastante tiempo o se han rehusado. Sin embargo, la necesidad de adquirir un gran capital para pasar a otros proyectos más ambiciosos, más grandes, los obliga a emitir acciones.
Obviamente, nadie te puede obligar a hacer lo que no quieres, pero si quieres seguir creciendo y aumentar la riqueza, pues es tu decisión pasar a ser una corporación. La cantidad de acciones que se emite lo va a decidir los dueños o la junta directiva. Y a las acciones se les pone lo que se le dice un precio nominal. Sin embargo, es el mercado al final el que decide el precio de la misma. Vamos a ver aquí como ejemplos las acciones de Amazon hoy, el día de hoy. Cada acción cuesta 2.409. La misma subió $29.39 con respecto al día de ayer. Esto es por la oferta y demanda del mercado. Obviamente esa oferta y demanda depende de muchas variantes que analizan los inversionistas. Aquí Apple por acción 315,1 centavos. Inclusive dentro del balance hay una forma de mostrar cuántos son los ingresos por el precio nominal y cuántos son los ingresos por encima de ese precio que se había o que se tenía en cuenta desde un inicio, ya que si las acciones suben vamos a tener ingresos mayores a los esperados. Con respecto a los límites de la cantidad de acciones, pues la empresa debe hacer su evaluación de cuántas acciones va a tirar en venta. La número 4, Castillo Eric. Si los accionistas no son los responsables de las deudas, ¿quién es responsable de las deudas de una corporación? Bien, recordemos que ya la corporación tiene acciones. Las acciones son títulos valores. En este caso, ya en estos tiempos, los que compran las acciones ni siquiera poseen estos papelitos. Simplemente son transacciones electrónicas. Para comprar las acciones se va a la bolsa de valores. En este caso, las empresas de Panamá que venden acciones en Panamá se cotizan en la bolsa de valores de Panamá. Por ende, digamos, si tú compras una acción del Rey y tú vas al Rey mañana y tú dices que eres el dueño, pues nadie sabe que tú eres dueño del Rey. Realmente tienes una acción del Rey. Por eso es que los accionistas no son responsables de las deudas, ya que ellos solamente compran títulos, valores en el mercado de valores. Y una vez adquiridos estos títulos, sí, tienen decisión a la hora de decidir o votar para elegir la junta directiva, pero más allá es el gerente general el responsable de las decisiones que se toman dentro de la empresa. ¿Quién es responsable de las deudas? Pues la misma corporación. Si la corporación no puede pagar, los bancos obviamente van a recurrir al patrimonio o a los activos de la empresa para recuperar su dinero. Ahora, ¿qué le pasa a un accionista? O vamos a ver un accionista realmente qué le pasa así cuando una empresa, una corporación no puede afrontar sus deudas. Por ejemplo, si hoy yo compro una acción y me cuesta $1.000.000 de la empresa X y el día de mañana esa empresa no puede pagarle a sus acreedores, bancos. Los bancos van a ir sobre los bienes de esa empresa. ¿Y qué pasa con el $1.000.000 que yo pagué ayer para comprar esa acción? Si yo esperaba dividendos o esperaba poder venderla más adelante a un precio más alto. Obviamente la empresa ya no va a pagar dividendos porque ni siquiera hay dinero para pagarle a sus deudores. O sea que este accionista pierde su inversión. Técnicamente es otra persona a la que se le debe y como ya técnicamente es dueño, es el último en cobrar si una empresa no puede pagar sus deudas. 5. Valdés Félix. Si deseo crear una empresa, siempre debo iniciar por una empresa individual o es posible crear una empresa corporativa desde un inicio. Bueno,
De poder empezar por una empresa corporativa, claro que se puede, pero ¿quién va a invertir en una corporación que no existía hasta el día de ayer? O, además de eso, emitir acciones tiene un precio para ir a la bolsa. Ni siquiera tendrías que ver si tienes el capital siquiera para poder ir a la bolsa. Y si ni siquiera has empezado como empresa, exactamente qué es lo que estás vendiendo, las acciones de qué empresa. Así que técnicamente sí, primero se monta una empresa y más adelante en el tiempo puedes emitir acciones. Número 6, Maylene González, si una corporación está en diferentes países a la hora de pagar impuestos, es en base a cada país o el país de origen, teniendo en cuenta que corporaciones pagan impuestos sobre sus ganancias. Bien, teniendo en cuenta que ustedes respondieron en el cuadro de las diferencias entre corporación, sociedad y empresa individual eran los impuestos, realmente ustedes deberían responderme a mí esa pregunta. Al menos que solo hicieran un copiar de lo que decía en Google, pero ni siquiera sabían por qué lo ponían. Bien, esta respuesta o esta pregunta es un poco compleja. Claro, en cada país que tú tengas la empresa, vas a pagar sobre los estados financieros dentro de ese país. Pero hay países como Estados Unidos en los que ellos le cobran a sus ciudadanos aunque generen ganancias en otro país. Así que en este caso hay que ver la diferencia de impuestos, ya que tampoco se le puede hacer doble tributo a los individuos. Además, las corporaciones también tienen sus estados financieros consolidados, pero sí, en cada país una corporación debe verificar cuántos son los ingresos y cuánto debe pagar de impuestos en ese país. Además, por lo menos en Panamá y bueno, en Estados Unidos primero, no solamente pagas impuestos en el estado de resultados sobre las ganancias, sino que al momento de repartir dividendos, los accionistas pagan impuestos. Así que es un poco más complejo lo que es impuestos. Después, más adelante, vamos a ponerles una tarea que debe ser fácil porque ya deben de tener la información sobre los impuestos. Pero bueno, Miguel Ibérico número 7. ¿Cómo se reparten las ganancias cuando la empresa está a nivel de corporación? Bueno, eso lo vimos en uno de los videos hace poco, que no lo habíamos puesto antes. Dividendos. Bueno, técnicamente al momento de repartir dividendos, cuando hablamos de cómo se reparten las ganancias. Pero más adelante vamos a ver realmente qué busca un inversionista al momento de comprar acciones, ya que los dividendos no forman parte de ese interés real que deben tener los inversionistas ni el director de finanzas. Pero más adelante vamos a ver esa parte.